se va a cumplir. No habrá cosa, hermanos, que haya dicho Dios en la antigüedad, en el pasado, en el presente, que no se vaya a cumplir, porque Dios no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. No dijo Dios y lo hará, dice su palabra. Amén. Diga conmigo: este es el año agradable del Señor. Año profético, año de bendición. ¿Cuántos lo creen? Todas las promesas, hermanos, son por fe. Todas las bendiciones que Dios nos da son por fe. Aunque son condicionables, aunque son a través de nuestra obediencia, nuestra fe, hermanos, la fe va por delante. Creerle al Señor, creerle al Todopoderoso. Este es el año agradable del Señor. Quiero que se quede con esa palabra en su corazón, en su vida, en su mente. Este es el año agradable del Señor. Muy bien, vaya conmigo a Isaías capítulo 61, de verso 1 al 3. Estoy en una nueva versión. Dios habla hoy. Si no coincide su Biblia, no se preocupe, no estamos hablando mentiras ni mucho menos. Solamente es una versión diferente, pero lo van a poner, ahí está en la pantalla. Dice así la profecía: el Espíritu del Señor está sobre mí, porque el Señor me ha consagrado, me ha enviado a dar buenas nuevas a los pobres, a aliviar a los afligidos, a anunciar libertad a los presos, libertad a los que están en la cárcel, a anunciar el año agradable del Señor, el día que nuestro Dios nos vengará de nuestros enemigos. Me ha enviado a consolar a todos los tristes, a dar a los afligidos de Sión una corona en vez de ceniza, perfume de alegría en vez de llanto, cantos de alabanza en vez de desesperación. Esa es la profecía que daba el profeta Isaías: cantos de alabanza en vez de desesperación. Los llamarán robles victoriosos. ¿Cuántos victoriosos hay en este lugar que realmente lo crees, que eres más que victorioso? Y lo que dice aquí al final: plantados por el Señor para mostrar su gloria. Para mostrar su gloria. No fuiste llamado, hermano, a estar atrás. No fuiste llamado a estar abajo. No fuiste llamado, hermano, a estar en derrota. No fuiste llamado a estar en desesperación. Fuimos llamados a ser victoriosos, plantados por el Señor para mostrar su gloria. El Señor te ha llamado para mostrar, para que mostremos su gloria. Amén. Esa es la profecía, 700 años de que Jesucristo viniera a la tierra. Una profecía que el pueblo había escuchado, que el pueblo de Israel había escuchado a través del profeta. Este fue uno de los profetas mayores, hermano. Es bien importante conocer esta palabra. Las profecías de Isaías se han cumplido en su gran mayoría. Lo anunciaron a Jesús naciendo, le anunció a Jesús padeciendo en la cruz, y lo anunció que vendría y sería él el Señor que traería libertad a los cautivos. Amén. Veamos cómo se cumple esta profecía. Diga conmigo: el año agradable del Señor. Estoy predicando el año de agradable del Señor, hermano, para tu vida, para nuestra iglesia. Este es el año agradable del Señor. ¿Cuántos lo creen? Veamos este cumplimiento que hace 2000 años atrás, 700 años después de la profecía, pero 2000 años atrás de nuestro tiempo actual, se cumple esta palabra. Fíjate lo que dice Lucas capítulo 4, verso 16. Dice así: vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo, el día de reposo. ¿Cuántos saben que el día de reposo es el séptimo día? Que Dios estableció reposo, que Dios estableció bendición, intimidad con Él, bendición para el pueblo, que el pueblo descanse, diga descanso. Y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer.
Y se le dio el libro de la profecía del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito. Se le dio el libro al Señor, como tenía de costumbre entrar en la sinagoga como un sacerdote, leer las escrituras, sentarse en la silla del sacerdote. ¿Cuántos saben que Él es el sumo sacerdote, el verdadero sacerdote, aquel que entró y se sacrificó, aquel que no llevó toros, aquel que no llevó sangre de machos cabríos, sino que Él mismo se sacrificó? Dice la palabra en Lucas ahí 4 del 16 al 17. Ponga atención en esto, hermanos. Como iglesia estamos atravesando un 7º año de ministerio. Estamos atravesando el 7 año de cumplimiento. Diga cumplimiento. Año de la bendición. Como que no lo creyeron mucho. A ver otra vez. Año de cumplimiento. Año de bendición. Amén. El año agradable del Señor. Este año donde Dios te va a usar poderosamente, donde Dios te va a bendecir poderosamente, donde Dios va a usar tu vida como nunca la había usado antes. Solamente espéralo, espéralo, espéralo. Este es el año agradable. Vayamos a la palabra Lucas 4:18. El Espíritu del Señor, empieza a leer el Señor esta profecía, hermanos, y es que esto es poderoso. Algo que se había escrito muchos años atrás por el profeta Isaías, que se había profetizado, y se cumple esta palabra en el Señor Jesucristo, nuestro Salvador. Dice: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Ese es el año agradable del cual hablaba el profeta Isaías. Ese es el año agradable para la iglesia. Ese fue el año agradable para Israel. Esa fue la profecía que se cumplió a través de nuestro Señor Jesucristo. Poderoso, hermano, la palabra de Dios se cumple. Punto número 1, para que usted lo lleve en su corazón: se cumplió la profecía. Diga: se cumplió la profecía. Se cumplió la profecía, es mi punto número 1. Se ha cumplido, hermanos, se ha cumplido. Ya pasó. 2000 años atrás, el Señor Jesús, estando allí en esa silla de sacerdote, como sumo sacerdote, aunque todavía no se le reconocía, aunque todavía muchos estaban confusos, aunque aún el pueblo de Israel no estaba creyendo en Él, los hombres religiosos no estaban creyendo en Él, fariseos, seduceos no estaban creyendo en Él, pero se estaba cumpliendo la palabra del Dios Todopoderoso. Se cumplió la profecía y se cumplió la ley. En ocasiones Jesús era juzgado por fariseos porque no se sometía a ciertos rudimentos, a reglas falsas que ellos querían imponer a la gente para tenerlos bajo su yugo. Ellos descompusieron la ley, la cambiaban, personas religiosas, fariseos, y Jesús nunca cedió a eso. Y no solo eso, aún cosas que estaban en la palabra, en la ley. Cuando Jesús miraba a un enfermo, y si era el día de reposo, Jesús iba y lo sanaba, Jesús iba y lo levantaba. Si miraba a alguien postrado, iba, lo levantaba y lo sanaba, y todavía le perdonaba sus pecados. Y decía: ¿cuánto no podrá hacer el Hijo de Dios esto? Si lo he sanado, no podré perdonar sus pecados. Era acusado por esta gente religiosa, fariseos, pero Jesús dice en su palabra: lleven mi yugo, lleven mi yugo. Los fariseos tenían un yugo diferente, algo que ni ellos mismos cumplían. Palabras, estatutos, cosas que ni ellos mismos cumplían, y querían imponérselo a la gente, a los humildes, a los pobres. Pero Jesús dijo algo diferente.
Jesús dijo algo muy importante. Jesús dijo llevar mi carga, llevar mi yugo, que ligera es mi carga. Es el yugo de Jesús, es la palabra de Jesús, es la verdad de Jesús la que llevamos, es el evangelio, la sana doctrina, como dice la profecía. Me ha enviado el Señor, ha puesto su espíritu en mí para predicar las buenas nuevas. Las buenas nuevas del Señor. A pesar de toda esta guerra con estos religiosos, Jesús siempre confirmaba y les decía: yo no vine a abrogar la ley, yo no vine a terminar esa ley, ni mucho menos a los profetas. Yo vine a cumplir la ley. Jesús vino a cumplir la ley, mis queridos hermanos. Tenía que cumplirse para que pudiera haber salvación para nuestras vidas, para que pudiera haber perdón para nosotros. Y se cumplió la ley. Dice la palabra en Mateo 5:17: no piensen que he venido para poner fin a la ley o a los profetas. No he venido para poner fin, sino para cumplir. Él era la ley, Él era Dios. Jesús era Dios encarnado. Él venía a cumplir la ley. Pero como estos hombres estaban desviados, estaban metidos en religiosidad, estaban metidos en otras normas que habían inventado, no entendían el plan de Dios. Amén. Les dice: no piensen de esa manera. El Señor vino a cumplir la ley, pero también las profecías. El Señor vino a entregarse, vino y lo predicó. Y predicó el año agradable. Fue llevado por el Espíritu Santo. Fue profetizando, fue sanando, fue hablando la palabra, las buenas noticias del Señor. Fíjese lo que dice Hechos capítulo 1 verso 6 al 8. Entonces los que estaban reunidos le preguntaban: Señor, ¿restaurarás en este tiempo el reino de Israel? Jesús les contestó: no les corresponde a ustedes saber los tiempos ni las épocas que el Padre ha fijado con su propia autoridad, pero recibirán poder cuando haya venido sobre ustedes y serán mis testigos en Jerusalén, en Judea y Samaria y hasta los confines de la tierra. El año agradable del Señor se estaba cumpliendo, se estaba predicando las buenas nuevas, la salvación a través de nuestro Señor Jesús. Y aquellos que estaban un poco desviados, no entendían, no había esa revelación en sus corazones. Sus corazones, algunos de ellos estaban cerrados, estaban endurecidos en aquella gente religiosa. Le preguntaban: Señor, ¿restaurarás el reino aquí en Israel? No entendían que su reino es el reino de los cielos, que su reino no es un reino terrenal, que su reino está a la diestra del Padre, que Él venía del cielo, que Él había bajado, que Él había venido para una misión de salvarnos. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros, sobre ustedes, el Espíritu de Dios. Punto número 2, hermano, y esta es una noticia que seguramente has escuchado, pero quiero que te la lleves en tu corazón y que pienses de esa manera. Como iglesia número 2, nos dio su mismo poder. Ese poder que levantó a Jesús de los muertos, ese poder que lo levantó de la tumba, es el poder que le dio a la iglesia. Es el poder que te da a ti para vencer, para seguir adelante, para seguir avanzando, para seguir confiando. Si le va a dar el aplauso, déselo fuerte al Señor. Nos dio de su mismo poder. Vaya conmigo en la secuencia, es muy importante. Se cumplió la profecía, y al cumplirse la profecía se cumplió la ley. Número 2, nos dio de su mismo poder. ¿Cuántos dicen amén? Amén. No somos una iglesia debilucha, hermanos. No debemos caminar asustados, temerosos. Ay, ¿qué va a pasar si viene otra pandemia? Si viene otro variante, o no sé cómo le llaman a eso. Ya hasta le pusieron nombres bien raros, bien electrónicos. ¿Cómo le pusieron a la siguiente? ¿Cómo? Santo Dios. Nosotros vamos con la palabra de Dios. Nosotros vamos con el evangelio. Nosotros vamos con las buenas nuevas. Dice la palabra: les he dado un espíritu de poder, de amor, dominio propio y no de cobardía.
Un espíritu, el Espíritu de Dios está en la iglesia, está en nosotros, hermano. Y se ha cumplido la palabra, se ha cumplido la ley, se cumplió. Amén. Fíjese bien, para ir a mi tercer punto. En primera carta de Corintios, capítulo 1, verso 26 dice así. Esto está poderoso, hermano, y nos vamos a identificar. Hermanos, consideren su propio llamamiento. No muchos de ustedes son sabios, según criterios meramente humanos. Ni son muchos los poderosos, ni muchos los de noble cuna. Amén. Pero Dios escogió lo insensato del mundo para avergonzar a los sabios, y escogió lo débil del mundo para avergonzar a los poderosos. Así es que, hermano, ya calificamos. Ya calificamos todos. Amén. ¿Cuántos reciben esa palabra? Si tú dices, es que yo soy muy débil, pues Dios te escogió. Si tú dices, pues es que yo no soy poderoso, pues Dios te escogió. Y es que si tú dices, pues es que a mí me han rechazado, hasta de mi país me corrieron, pues Dios te escogió. Te trajo con un propósito, te trajo con un llamado, te trajo para cosas grandes, cosas poderosas. Para eso el Señor te tiene en este lugar, en este país, en esta ciudad. Amén. Eso está poderoso. Fíjese lo que dice el resto. Pero gracias a Él, voy a regresar. También escogió Dios lo más bajo y lo despreció. Ya lo más bajo, hermano. Cuando yo vivía en la ciudad que me tocó nacer, Ciudad Juárez, Chihuahua, la frontera más bonita del mundo y también la más peligrosa. Yo vivía en Lomas. Y cuando yo decía, ¿dónde vives? En la escuela, en Lomas. Y ya empezaban a decir, ¿en Lomas? Sí, allá en Lomas. En lo más fregado de la ciudad. En lo más pobre de la ciudad. Yo decía así. En una ocasión me tocó estar en una escuela de prestigio en el centro, lo que es el downtown de Juárez, ahí enfrente del monumento. Imagínate, hermano Samuel. No, hombre, una escuela donde tenía que ir con uniforme, el khaki ese que nunca me pudieron comprar. Mi mamá me lo hizo, me lo cosía, le pegaba mangas y nunca pude tener ese uniforme, hermanos. Era carísimo. Éramos pobres, probes. Nunca pudimos tener ese uniforme, pero de ahí veníamos y me hacían cierta burla de eso. Cuando estaba en esa escuela, pues todos los jóvenes de ahí, niños, vivían alrededor, pues era de lo mejorcito que había allá. Yo vivía allá en Lomas, en lo más fregado, hermanos. Pero de allá de lo más fregado, de allá donde tú dices, a mí no me fue bien en mi juventud, en mi niñez, a mí no me fue bien en mi país. Te quiero decir algo, hermano. No dependes de dónde naciste, no dependes de dónde vienes, no depende ni siquiera quiénes son tus padres. Dependemos de un Dios poderoso, de un Dios que nos ama, de un Dios que todo lo puede, de un Dios que está sentado a la diestra del Padre, de un Dios que intercede por ti, de un Dios que te levanta, de un Dios que te sustenta, de un Dios que te escogió. Punto número 3, Dios te escogió. Dile al que está a tu lado, Dios te escogió. No te escogí yo, hermano. No te escogí yo, no te escogió alguien más. No te escogió el hermano, no te escogió el presidente de este país. Dios nos libre. Sobre todo el ex presidente. Perdón, hermano, se me salió. No entramos en política mejor. Número 3, Dios te escogió. Dios te llamó, te escogió. De donde hayas salido, donde hayas nacido, por donde hayas pasado, la vida que te haya tocado de niño, de joven, aún ya de adulto, Dios te escogió. Desde el vientre de tu madre, Dios te escogió. Te llamó, dice la palabra, por profeta a las naciones, para construir, para destruir, para edificar. Dice la palabra del Señor, Dios te escogió. ¿Cuántos lo creen? Se cumplió la profecía, hermanos. Se cumplió la profecía poderosamente. Yo, hermanos,
Me imagino esa escena cuando está el Señor ahí en la sinagoga sentado y leyendo la profecía de Isaías 61, perdón, y está leyendo: el Espíritu del Señor está sobre mí, me ha enviado para dar libertad a los cautivos, para sanar a los oprimidos, para predicar el año agradable del Señor. Te quiero decir algo, hermano, sí, esa es la profecía que se cumplió, sí estaba hablando el profeta de nuestro Señor Jesús, pero ahora el Espíritu de Dios está en nosotros. Ahora su Espíritu está dentro de nosotros. Ahora es Él el que está dentro de nosotros y usa nuestra vida. Quiere usar tu vida. Este es el año agradable del Señor. Este es el año agradable del Señor. ¿Cuánto lo cree Él? Nos escogió para que anduviésemos en sus obras. Dice la palabra, fíjate lo que dice Efesios 2:10: porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Para buenas obras te preparó el Señor, para buenas obras te llamó el Señor. Él nos ha llamado para eso, hermano. Métete en ese río, alíñate a la palabra de Dios y empieza a hacer buenas obras. Deja el pasado atrás, deja lo que no pudo ser, deja lo que te lastimaba, deja de pensar en el pasado. No traigas a memoria, dice la palabra, las cosas del pasado, sino ahora enfócate en lo que Dios te ha llamado. El pasado es pasado. Y como dijo aquel profeta, ya lo pasado, pasado. No era profeta, ¿verdad? ¿Quién sabe quién era? Ya pasado, hermano, ya no existe. Ahora dice la palabra en 2 de Corintios 2:19: el que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas en Cristo Jesús, el cual nos dio el ministerio de reconciliación en el amado, a través de nuestro Dios todopoderoso. Otra cosa nos escogió. Esto, hermano, eso es muy importante que siempre lo sepamos, porque aquí hay una victoria. Aquí hay una victoria. Él nos escogió. ¿Cuántos creen que Dios le escogió? ¿Cuántos creen con todo su corazón que Dios lo escogió? Póngase de pie si usted cree que Dios lo escogió. Si usted cree que Dios lo escogió para algo, para una hazaña, para un ministerio, para un llamado, para servirle. El segundo punto, ¿para qué nos escogió? Nos escogió para la alabanza de su gloria y de su gracia. Para la alabanza de su gloria y de su gracia. Nada más mi esposa dice amén, y nada más ella le da la gloria al Dios Todopoderoso. Para la alabanza de su gloria y de su gracia. Y no me refiero solo a cantos, a cantar con una guitarra, con un micrófono. No, hermano, para que con tu vida, con nuestra vida entregada al Señor, le damos alabanza, le damos gloria, le damos honor, le damos el reconocimiento con nuestra vida. Tu vida es una alabanza, tu vida es una alabanza viva, un sacrificio vivo, santo, agradable a nuestro Dios, el cual es nuestro culto racional. Dice la palabra del Señor, te escogió para la alabanza de su gloria y de su gracia. Efesios 1:5-6 dice: nos predestinó por adopción como hijos para sí mediante Jesucristo, conforme a la buena intención de su voluntad. Bueno es Dios, bueno es el Señor, para alabanza de la gloria de su gracia que gratuitamente ha impartido sobre nosotros en el amado. Nos escogió a través de Jesús. Volvamos al principio. El profeta Isaías lo profetizó: vendrá el Señor y se predicará el año agradable. 700 años después, Jesucristo en la sinagoga lee esa profecía y la relata: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha dado el poder, la unción para dar libertad a los cautivos. ¿Cuántos tienen esa libertad en Cristo Jesús? Si tú tienes esa libertad en Cristo Jesús, Él ya te ha escogido, Él ya te ha llamado, y te ha llamado para hacer alabanza de su gloria y de su gracia. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos quieren ser más alabanza para nuestro Dios en este tiempo al que Dios te ha llamado, en esta ciudad donde Dios te ha puesto, en este país donde Dios te ha permitido estar? ¿Cuántas personas hay en este lugar? Puede levantar su mano derecha.
Levante su mano derecha. Yo quiero que tú que has levantado tu mano derecha vengas aquí al frente, hermano. Queremos ser alabanza para Dios. Ven rápidamente. Vamos a entonar un canto y decirle: Señor, quiero ser alabanza para ti. Quiero darte la gloria. El tiempo se cumple. El tiempo se ha cumplido. El tiempo ha llegado. El tiempo es tuyo, Señor. Jesucristo, viniste a cumplir la profecía. Vino a cumplir la ley. Vino a darnos de su mismo poder. Vino y nos escogió para expandir su reino. Aleluya. Aleluya. Ven, ven, no te quedes ahí. Ven y pasa. Este es el año agradable del Señor. Este es el año agradable del Señor para tu vida. Esto es lo que Dios tenía preparado en este tiempo. Año perfecto, año de bendición, año de crecimiento, año donde Dios va a usar tu vida, donde Dios va a hacer cosas poderosas, cosas que todavía ni te imaginabas, cosas que Dios preparó para ti, obras que Dios preparó para ti de antemano. Oh Padre bendito, hay poder en su nombre, hay poder. Ahí donde en su estás, presencia, dile: Señor, en ese poder yo me muevo. En su resurrección, En ese poder yo me muevo. hay poder en su sangre, hay poder en su palabra, hay poder en el nombre de Jesús. Hay poder en su nombre, hay poder en su presencia, hay poder en su resurrección. Hay poder en su sangre, hay poder en su palabra, hay poder en el nombre de Jesús. El mismo poder que resucitó a Jesús me levantará, me levantará. El mismo poder que resucitó a Jesús me levantará, me levantará.